Free audio post-production by alphonic.com. Hoy vamos a ver el tema de una introducción así rápida, bueno, para que te vayas metiendo ahí un poco en el, en el lenguaje. Así que lo primero que vamos a hacer es ver una definición de algoritmo. No sé si vos tenés idea más o menos que, supongo que sí, algo, bueno, sí que, o sea, por ahí, ¿viste? Por ahí uno se le complica, ¿viste? Ponerlo en palabras compactas y que suene bien. Digamos, la búsqueda estadística de algo, de lo que vos haces por lo general, como el algoritmo Google busca mucho, no sé, azul y te pone auto azul, Muy bien. cosas, dinosaurio azul, cosas así. Pues, o sea, digamos, Es como, es como algo que viene a resolver un problema, ¿no? sí, Lo podemos llegar a pensar así. Sí, bueno, una definición simple es como que sea una serie de pasos que seguir para resolver un determinado problema. O sea, eso lo convierte en una solución muy a grandes rasgos. Y acá te comparto lo que hice medio rápido. Eh, entonces acá vemos qué es un algoritmo con definición. Dice, un algoritmo va a ser un conjunto de reglas definidas que nos permiten solucionar un problema de una determinada manera, mediante operaciones sistemáticas, no necesariamente ordenadas, finitas, porque, digamos, no tengo infinitos pasos para resolver un problema. O sea, lo que un algoritmo es mediante pasos finitos que voy a resolver ese problema. Entonces, bueno, decimos que estas instrucciones definidas y ordenadas en función de los datos resuelven el problema o la tarea. Entonces vos podés ahí como desglosar el algoritmo en tres partes. Una entrada, un input, que van a ser los datos sobre los que vas a trabajar para resolver el problema. Eh, por ejemplo, no sé, algo muy simple como hacer un desayuno. Bueno, la entrada o la información, los datos que vas a tener van a ser los ingredientes que tengas, la materia prima que tenga, las frutas, son los huevos, eh, y después vas a tener el procesamiento y las instrucciones que se van a llevar a cabo para poder resolver el problema de cuál va a ser el problema, hacer el desayuno. Entonces, ¿qué dice acá? Con lo recibido, o sea, digamos, con todos los datos recibidos, el algoritmo va a realizar una serie de cálculos lógicos para resolver el problema. Por ejemplo, que vos intentes hacer un huevo revuelto, un huevo frito, qué sé yo, vas a la cocina, eh, prendes la hornalla, pones la sartén, te pones un poco de aceite, agarras un huevo, lo rompes, lo tiras. Ves que son una serie de pasos que vas a seguir para resolver ese problema, o sí, para resolver el problema de hacer justamente el desayuno. Entonces, es esos pasos lo que vas a hacer para que te dé el resultado. Entonces, el tercer y último paso en el algoritmo sería la última parte, es justamente el resultado obtenido luego de la aplicación del algoritmo. O sea, sería el trabajo finalizado, el desayuno hecho. bien, Así terminó el algoritmo. ¿Ya? sí, ¿Qué pasa mucho, como voy a decir, con el tema de Google, con el PageRank, que es justamente cómo Google rankea los sitios web? En este caso, la entrada o el input serían los sitios web y el procesamiento o instrucciones sería lo que haga la araña de Google. No sé si ubicas que es la araña de Google. no, Es como un programa de automatizado, por así decirlo, que es un bot.
que va por los sitios web viendo los contenidos que tienen y en base a eso, en base a cálculos lógicos, resuelve le da un resultado y rankea, digamos, en los sitios web. Así que lo podemos ver también con ese algoritmo. A muy grandes rasgos, podemos clasificar también los algoritmos, eh, porque hay muchos tipos de algoritmos, hay muchas clasificaciones que todavía no vienen al caso, pero algo que hay que tener en cuenta es que tenemos los deterministas y los no deterministas. Eh, bueno, ahí dicen, los deterministas van a ser que cada paso del resultado está totalmente definido y para los mismos datos de entrada, o sea, yo siempre como los mismos datos de entrada en el algoritmo, sí, el mismo resultado. ¿Me entendés? No, yo no le puedo dar A y B, o le doy A y B y que me dé C, pero al otro rato vengo y le doy A y B y me da A, D. Eso no puede pasar con un algoritmo determinista. Mientras que un no determinista pueden producir diferentes resultados, o tomar distintos caminos por el mismo problema o los mismos datos. ¿Bien? Sí, Hasta ahí quedó claro. alguna duda. O sea, lo de A y B ahí no, Muy lo de, bien. lo de A y B por ahí me ha costado. En Lo de la qué, determinista, el algoritmo el forma. determinista. Sí, Bueno, mira, y yo suponete que te marco acá, ¿lo está viendo esto? sí, Supone que tengo un algoritmo así. Y acá voy a tener dos entradas, o puedo tener dos entradas, me refiero a datos, ¿no? Tengo el dato A, y voy a tener el dato B. Yes. sí. Y supone que el resultado de aplicar este algoritmo es conseguir el dato C. Entonces consigo el dato C. Ujú. Ahora, un algoritmo determinista lo que va a hacer es que siempre que yo le parto y tenga como datos, tenga A y B, el resultado siempre va a ser el dato C. Ahora, en un no determinista, puedo pasarle el A y el B, pero no necesariamente el dato de salida va a ser el C, puede ser cualquiera. Bien, Sí. Ah, ¿lo ves a eso? O sea, sí. siempre con los mismos datos de entrada que yo tenga, siempre voy a producir el mismo resultado. Mm. Un algoritmo determinista siempre se va a mantener de la misma forma. Es decir, esto es inmutable. Siempre va a ser lo mismo. O sea, si yo hago A y B, ya Mientras que sé, no me tiene que dar C. como 2 más 2. Mientras que un no determinista, claro, mientras que un no determinista me puede dar cualquier valor, en realidad cualquier resultado al mismo problema. Bien, Sí, ¿ves la diferencia? sí. Bien. Eh, y ahora vamos con la caracterización de Python, ya como una introducción a ver qué es más o menos Python. Entonces, vemos acá, Python es un lenguaje de programación potente, fácil de aprender, eh, es un lenguaje de alto nivel. ¿Ubicás más o menos a qué me refiero cuando digo alto nivel? Sí, se lo usa para muchas cosas, puede ser. Ah, Sí. Bueno, tiene esa particularidad que muy versátil, lo usan muchos sectores y campos. Por ejemplo, la inteligencia artificial es muy usado, pero
hablando del lado técnico de que un lenguaje sea de alto nivel y bajo nivel, tiene que ver con que siendo de alto nivel, el lenguaje eh, tiene cierta abstracción, te abstrae de ciertos problemas que tiene un lenguaje de bajo nivel. Por ejemplo, se simplifica mucho la sintaxis. ¿Viste la diferencia que hay lenguajes donde tienen que declarar eh, los tipos de variables? No. Mira, bueno, ya te lo explico después y termina. No me he acordado de esto y te lo relaciono. Pero los lenguajes de alto nivel lo que hacen es abstraerte de ciertos problemas. Por ejemplo, manipulación de la memoria, que en lenguajes como C o C++, eh, tenés cierto poder sobre las cosas, es como mucho más personalizable un lenguaje de bajo nivel que uno de alto nivel. Uno de alto nivel es como que está muy abstraído, ¿me entendés? Puede hacer ciertas cosas, pero no al punto de llegar bien abajo y poder ver en la memoria, poder relacionar cosas, relacionar punteros y esas cosas. Es como mucho más Cerrado. simple, por así decirlo, y es lo que lo hace tan potente. Claro, lo, lo que pasa que, por ejemplo, usa mucho la inteligencia artificial porque justamente permite eso, que no haya muchos problemas en la sintaxis del lenguaje y que más bien te permite enfocarte en el problema que estás haciendo. ¿Cuál es el problema? De desarrollar una inteligencia artificial, por ejemplo. Ujú. Eh, así que, así que nada, Se acaba. de datos de alto nivel, cuenta con muchas, lo que publican tiene una gran comunidad y tienen muchas librerías. Entonces, para lo que quieras, hay una librería, ya sea para estructurar datos, por ejemplo, una pila, una cola, que son estructuras de datos. eh, Hay librerías que te permiten hacer esas cosas y gente que le da mantenimiento y mejora eso. Eh, ¿Las librerías qué serían? es simple. Las librerías son como, son conjuntos de, hacia grandes rasgos, conjuntos de funciones. Vos llamás una librería X y dentro de esa librería X hay muchas funciones. Muchas. Y lo que te permite es que cuando vos necesitas esa función porque necesitas hacer algún trabajo con esa función, las llamas directamente y la implementas en el código. Ah, Eso te facilita un montón de cosas, porque no es que vos las tenés que hacer desde cero a esa función, ya está escrita por alguien, y lo que te permite ah, es, vos la agarrás y la metés en tu código. copiar y pegar. Entonces eso te facilita el copiar y pegar, básicamente. Ah, bueno, Eh, Así que bueno, eso es lo bueno que tiene Python. Obviamente el lenguaje que tiene lo mismo, pero es muy versátil en tema de la sintaxis es muy sencilla y como primer lenguaje está muy bueno y además que sí, te lo usan todos y como te digo, o sea, tiene un nivel tan grande que se lo usa en inteligencia artificial, o sea que no es cualquier cosa. Eh, bueno, vamos con el código. Eh, te te comparto para cambiarlo acá. dale. Bueno, entonces en Python vamos a comenzar con las variables. ¿Sí? Sí. Tenemos, bueno, se comenta así, estoy en Visual, se comenta con el hashtag, eh, y si no con las tres cositas acá. Mm, Eh, y todo lo que está acá, digamos, el intérprete no lo detecta, ¿bien? O sea, no se corre de lo que yo pongo acá. Es como para un recordatorio. Un borrador. Claro, sí, muy bien. Eh, bueno, los tipos de variables. Por aquí, acá.
y puedo sacar los tipos de variables. Vamos a tener los enteros. Ahí está. Los enteros que se van a escribir como int, que eso que es el tipo de variable. Después voy a tener los STR, que sería string. String sería, lo voy a poner en cadena de texto. Después voy a tener bool, que booleano. Y voy a tener float de flotante, de puntos flotantes en realidad, pero puedes verlo como un decimal. ¿Qué sería cada uno? Decimal. ¿Cómo? Cada uno, o sea, booleano. Bueno, un tiempo entero es un número entero, por ejemplo, 1, 2, 3, o 123, 140, 250, eso es un entero. Después tenés las cadenas de texto, la cadena de texto que es justamente una cadena de caracteres. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Esto es una cadena de texto. Las cadenas de texto en Python van a ir entre comillas dobles. Después tenés los booleanos, que los booleanos básicamente verdadero o falso. O sea, o falso. Bien. Sí. O sea, es una variable que únicamente almacena true o falso. Verdadero o falso. No puede almacenar algo, un número, no puede almacenar una cadena de texto, almacena true o falso. Después tenés los float, que el float es justamente un decimal. Por ejemplo, 2.3, 3.14, El pi. que te almacena el pi, y así. ¿Cómo se declaran? Bueno, Python, como te digo, es muy, te abstrae mucho y no hace falta declarar así y ponerle el valor, que eso pasa en muchos lenguajes de programación que tenés que declarar antes de qué tipo es la variable. Que declarar que sería, digamos. Ya. Declarar sería agregar justamente el prefijo de qué tipo es la variable. Ah, O sea, si yo pongo acá y acá pongo el nombre de la variable y acá pongo una cadena de texto, esto es totalmente inválido en cualquier lenguaje de programación. Pero acá lo que pasa en Python es que no necesito declarar antes, no necesito declarar antes el tipo que va a ser la variable. Directamente ya lo reconoce automáticamente. ah, Bien. es como más Entonces acá, personalizado. ¿cómo? Más personalizado sería. Claro, sí. Entonces, bueno, nada, acá está, ¿entendés lo que es una variable como lo declaramos? Sí, ponemos varias. Ah, Sí, acá asigno un nombre a un dato, o sea, esto es un dato, y pongo el número de 1 y asigno el 20, si pones, y siempre tiene que ir igual. ya está. Sí, siempre tiene que ir el igual en una variable. Puedo almacenar un número, en este caso, puedo almacenar una cadena de texto, decir texto, puedo almacenar eh, un booleano. Y el número y el nombre de la variable le pongo cualquiera, digamos. Sí, el nombre de la variable es cualquiera, lo que se te ocurra. Eh, ¿Cuál es el número encima? Bien, acá este estaría el número entero en un string o cadena de texto en un booleano y esto sería un punto flotante o decimal. ¿Lo ves? Sí. Bien. Eh, Ahora, un método importante para que tengas idea es justamente saber de qué tipo es la variable. Entonces, pongo el número 1 y acá le voy a poner el valor. Entonces, acá lo que te permite hacer print es una función que te imprime el console. ¿Sabes lo que es la consola? Es esto de acá.
es la terminal. Si yo acá le doy print hola, esto lo que va a hacer es imprimirme acá hola. ¿Lo ves? Sí, Bien. Y así pasa con todo lo que imprima. Puedo imprimir enteros. Bien. Me imprime el 20. Entonces, un método importante va a ser la de imprimir el tipo de dato. Eso se hace con type. ¿No ves? sí, Este método, esta función, eh, lo que te devuelve es el tipo de la variable esta. Entonces, si yo acá tengo una variable de entero, ¿qué tipo me va a devolver? el número. Tipo entero. Claro, no me devuelve el valor, me devuelve el tipo. Fíjate, acá lo voy a especificar y me devuelve la clase, que es el tipo. ¿Ves Bien. qué dice acá? Sí, ¿y eso para Y qué sería ya? exactamente lo que vimos acá arriba, que en enteros. ¿Y por qué te Bien. indica la clase? ¿Para qué? Oh, y es para saber, tiene su utilidad obviamente en cosas por ahí más complejas, donde vos necesitas saber el tipo exacto de la variable, bueno, lo usás a ese método. No es hacer que sea algo fundamental, pero es como para que sepas. Y también te introduzco en el tema de los métodos de la función. Bien. Entonces, ¿entendés por qué sale este int de acá abajo? Sí, Bien, porque estamos hablando de que este es un entero. Entonces, el fijo o el tipo de variable es un i. Em, y bueno, ahora puedo probar con una cadena de texto y acá voy a poner, acá no sería número, se pone cadena. Y lo ejecuto y fíjate qué clase aparece ahora. STL. str, Sí, que es justamente la de cadena de texto. esta de acá, la cadena de texto. Ahora si acá pongo un booleano, true, acá vamos a poner booleano. Y acá ejecuto me va a decir bool, de booleano. Y lo mismo si pongo un decimal. Me ejecuta lo hace. Flua. ¿Lo ves? Sí, ¿Lo ves a eso? sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, y eso es más que nada el tema de declaración de variables, no tiene mucho más complicación. Eh, este método está bueno porque te permite saber el tipo. Después otra cosa que podemos ver es lo siguiente. eh, cómo llamar eh, al- cómo llamar eh, por consola. Es decir, cómo introducir información por consola. Por ejemplo, pongo el nombre de una variable y acá haciendo el método input, si pongo introduce tu nombre y después exprimo el valor que me dé esa variable, el valor que tenga esa variable. Mm, Este método input, esta función input, lo que hace es, acá pones lo que va a aparecer en consola y lo que vos pongas en consola lo guarda en esta variable. ¿Bien? sí, Y después lo muestro. Entonces yo voy a ejecutar el código y acá me dice introduce tu nombre. ¿Lo ves? sí, Justamente este es donde fui acá.
introduce tu nombre, es lo que se muestra en la consola. Y lo que yo le ponga a continuación es lo que se guarda en la variable de nombre. ¿Bien? Sí. Entonces yo le voy a poner Martín. Y acá fíjate que se guardó el nombre, lo que yo puse por consola, Martín, y se guardó en la variable nombre y se imprimió con el print. O sea, me lo devolvió a la consola. Sí. Porque si yo no le pusiera este print, directamente se guarda y no pasa nada. No se guarda, digamos lo que... Voy a poner- se guarda en la variable, se guarda ahí, pero no se va a mostrar porque no está el print, que es lo que puse anteriormente. Acá, fíjate qué pasó. De tu nombre puse Nacho, pero no me mostró la variable, porque no es un print. ¿Lo ves? Sí. Entonces, input lo que te permite es poner un texto que se va a preguntar por consola, o que te va a aparecer en consola, y lo que vos le respondas a continuación es lo que se guarda en la variable. ¿Bien? Sí. Ajá. Buenísimo. Después, eh, bueno, eh, todo lo que se guarda en el input, por ejemplo, el nombre, todo lo que se guarda en el input es de tipo string, ¿ya? O sea, si yo exprimo de vuelta, como hicimos anteriormente, el tipo del nombre, me va a decir que es de tipo string, ¿lo ves? Sí. O sea, el valor el valor que se guarda en la variable es de tipo string, siempre. Incluso si yo le paso un número, por ejemplo, en throw se puede dar. Yo le pongo throw se puede dar, y acá le pongo edad, y acá también le pongo edad, y le pongo un número, por ejemplo 120, la consola me sigue diciendo que es de tipo string, porque lo que guarda lo convierte a string, no es que se queda como entero, ¿lo ves? Sí. Ahora, si yo lo quisiera como entero, tendría que poner otro método que se llama int. Este método hace que lo convierta entero lo que está acá adentro, ¿lo ves? Sí. ¿Qué sería, o sea, Entonces, convertirlo entero, digamos, guardarle, o sea, que te muestre lo que escribí, digamos? lo te muestra el valor que vos pusiste en la consola, te lo muestra con el tipo de datos entero. O sea, yo lo guardé en el input, lo guardé se lo guarda automáticamente como string. Si yo no le pongo el int ese que está por fuera, digo que guarda el string, el tipo string. Incluso si es un nombre, si es un apellido, si es un número, si es una edad, te lo guarda como tipo string. Ahora, yo con la función que le puse afuera, entre paréntesis, el int al principio, lo que hace es automáticamente convertirlo entero. Ese tipo de dato, el valor que tienes el tipo de dato string, con el int de afuera hace que se convierta automáticamente en entero. Sí se puede convertir en entero, porque por ejemplo, vos le pones un nombre y un nombre no lo podés convertir en entero con esta función int. Es siempre que se respete de que sea un número lo que está introduciendo. Siempre que se respete que vos ser el input con ese número, el input te devuelve un tipo de string, te devuelve una cadena de texto con ese número adentro, o sea, te devuelve, entre comillas, el número que vos pusiste. Suponete que en la consola ponemos 120. Entonces, el número ese 120, el input, te lo devuelve entre comillas. Comillas, 120 comillas. Lo que hace el int es sacarle esas comillas y dejarlo como un entero. Entonces, por eso cuando yo ahora lo descompé y ponga 120, fíjate que me aparece entero, que es de tipo entero. Sí. ¿Ya? Que anteriormente, ya que me decía que era de tipo string, le Ah, agregué, yo le agregué este nuevo int, esta función int, de lo que hace convertir ese tipo string
me lo convierte al 50. Ah, o sea que, Eso es lo único que hace. o sea que en vez de dejarlo guardado como texto, lo cambia y lo guarda como un número. Muy, muy bien, sí, Ah, exactamente. Eh, bueno, hasta ahí alguna duda. mm. Y por ahí, digamos, me costó entender la parte esta esta es la última, la que acabo de explicar. ¿Qué exactamente? O sea, digamos, y no solo tiene que ser con el int, no, también puede ser con otras, con boolean, con bool, float y todo eso. Sí, lo puedes convertir si hay un método, hay una clase de eso que te voy a dar específica para que lo vean, que también sí hay para convertir float, así con el método este, como así vos para int, para string. Entonces hay métodos para eso. Eh, pero ahora veamos solo int y ya más adelante veremos todo lo que falta. Meta. Pero eso lo agarraste, Sí, más o menos entendiste sí. bien. Eh, bueno, ahora, bueno, vamos a ver las operaciones elementales. Entonces, ya vemos acá que teníamos los tipos int, float, string y de booleano. Ahora, las operaciones. Las operaciones, suma, resta, división, multiplicación. Y tenés división entera también en Python. Número uno, a una variable número uno igual 10. Para no voy a borrar lo anterior. El input sería para que escribas, diga, para que se escriban ahí abajo, digamos, para que después se pueda imprimir, ¿no? ¿Cómo? El input sería para que se pueda escribir, digamos, abajo, en la Claro, consola. solamente lo que te permite es que escribas en la terminal. Bien. Ujú. Eh, Sería como el buscador de Google, como el buscador de Google, por ejemplo. Exactamente, o sea, hace de cuenta que el buscador de Google es la terminal en este caso, porque la terminal es el buscador de Google. Entonces vos introducís lo que quieras y lo que quieras en la terminal y el input lo guarda. Podés introducir cualquier cosa y el input lo guarda en esta variable. Sí. Ahora, voy a hacer operaciones elementales o para que aprendan el tema de las operaciones. Si tengo una variable con el número 10, ya voy a tener una con 20 o una 40, 20. Entonces, la suma la puedes almacenar en otra variable. ¿Qué va a ser la suma? Número uno más número 2. ¿Lo ves ahí? Sí. Y la suma la puedo imprimir. Fíjate que como resultado, voy a poner acá, Y sale 60. claro, sale 40 más 20, 60. Prefiero Fíjate que acá 60. hice eso. De la suma 60. De ahí puedes hacer la resta. La resta la guardas en otra variable y vas a hacer número uno menos número 2. Y vienes acá con el fin. Tú pones el resultado de la resta. Resta. Y te sale abajo el resultado de la resta, que se acá. Sí. 40 menos 20, 20. Después tenés la división. Sería el número uno dividido en número 2.
Entonces esto me va a dar 2. Y fíjate que el valor que me da, ¿qué sería ese 2.0, valor? Tipo tipo en ¿no? decimal, sí. 2.0. Float, O sea, tiene una coma. sí. ¿Y por qué Claro. da coma? Bien. O sea, que si yo agarré el tipo del resultado que me dio la división, pues tendría que existir en todas. Fíjate que me dice acá. En todas, ¿no? Sí, Bien. Entonces, hay algo que se llama, en Python también hay división entera. Y la división entera lo que hace es simplemente devolverte un entero. pa- O sea, o sea, el anterior te devolvía un float, este te devuelve un entero. un int, O sea, ¿qué te devolvería en este caso? un entero, un int. Un int. Muy bien. Un int, eh, un int que no tiene coma, que porque es un entero. Entonces, división entero. Y ahí fíjate la diferencia con la anterior. Que esta me daba 2.0 y esta me da 2. 2, ¿Lo ves? sí. Esta es de enteros, esta es un resultado de enteros y la de arriba es un resultado decimal de punta hasta acá. Y bueno, después tenés la multiplicación, ¿no? Y la multiplicación también daría entero, ¿o no? ¿Cómo? La multiplicación sí daría entero. Sí, la multiplicación de entero. Lo que no da entero es cuando lo pones división normal, eso te da un yo. Y si hace dos decimales, Y te, por eso existe el Python. ¿qué existe? ¿Cómo? ¿Qué existe? Ah, Que también existe en Python esa diferenciación por la división entera. Por eso tiene el doble slash. Eso significa que es entera. O sea, el resultado de eso siempre te va a aproximar a un entero, independientemente si te da justamente decimal, te lo lleva entero, te lo redondea, por así decirlo. Y en la multiplicación siempre te devuelve entero. Bien, sí. buenísimo. Hay formas más abreviadas también de hacer estas cosas. Eh, por ejemplo, eh, vamos a verlo con un caso y esto lo repetimos. Eh, Vamos a hacer número uno más igual número 2. Lo que hace esta abreviación, o esta cosa que está, sí, esa abreviación, es simplemente donde está la variable número uno, te almacena la suma con el número 2. ¿Me entendés? Ahora el número uno hace de variable de suma. Ah, ¿Entendés? sí, lo entiendo. Esto es que ya no lo almaceno en otra variable separada llamada suma, es decir, ya no hago esto. Número uno más número 2. Directamente ahora lo que hago es almacenarlo en el disco número uno, Bien. almaceno la suma con número 2. O sea, Entonces, del 40 le sumo al los 20. Y ese es el nuevo valor del número uno. y que por ejemplo pone número uno, suma y pues pone otro número igual al número 3 y se va sumando. Se indica que el número uno suma, sería. Claro, sí. Después, sí, ya te pongo un número 3 para que veas. Entonces ves que me sigue apareciendo lo mismo, Sí. pero ahora llamo al número uno, o llamo a la variable del fin. Ahí se almacenó el número uno, la suma con el número 2. Ahora, si al número 3 le pongo eh,
más igual. Ahí siempre, acordate, si yo hablo de más igual, número 3 tiene que estar declarado. Es decir, no puedo decir más igual si previamente no la declaré que previamente tiene que tener un valor número 3, porque acá lo que estoy haciendo es sumar a la variable número 3 el valor que le estoy diciendo a continuación. No puedo que esto pase. Es que justamente le sale acá Un error. así puedo bajar un toque. Esto me está tapando la. Fíjate que acá me sale eso, que el número 3 no está definido, porque lo que yo hago era en la variable número 3 almacenar la suma con la variable número 1. Pero como si no está definida el número 3, no puedo almacenar ninguna suma. Entonces, previamente, lo que tengo que hacer es declarar la variable número 3. La declaro 0 y le sumo lo que valga número 1. En este caso, el número 1 va a valer 60 y el resultado del número 3 va a ser 60. ¿Lo ves? Sí. Y que, Buenísimo. ¿Qué pasó? o sea, ahí entendí, o sea, vos haces, entonces, vos le das el valor a la variable número 1, que sería 40, 40 estarías, digamos, después le das que la variable del número 1 esté sumando y eso se sumaría con la variable del número 2. El resultado de la variable del número 1 cuando está sumando se sumaría con la variable del número 3, o sea que sería 60 más 0 Muy bien. y eso te daría. Muy bien. Exactamente. Sí. Lo que yo estoy haciendo en el primer caso es hacer número 1, que vale, en este caso, 40, y le sumo la variable número 2 me da 60. Y eso lo almaceno, lo guardo en la variable número 1, que es el número 1 justamente. Y ahora lo que estoy haciendo acá abajo es sumo el valor de la variable, lo voy a poner como 0, el valor de la variable número 3, y le sumo el valor de la variable número 1, sería 40. Es con la 40. Y lo almaceno en la variable número 3. Bien, Sí, eso es lo que pasa. pero ¿por qué dice que el resultado de la suma te da 60? Perdón, acá es 60. Claro, Ahí está. Es digamos, sería el número 3, que yo tengo 0, más el valor del número 1, que previamente ya lo calculé y me dio 60, y entonces ahora sumo 0, que es el valor del número 3, más 60, que es el número 1, me da 60. Y eso lo almaceno en la misma variable número 3. Por eso después le imprimo la variable número 3 y me da ese resultado. Si acá yo le pusiera 10, ahora lo que pasa es que acá me suma 10. sería 10 más 60 me va a dar 70, y ese resultado lo almaceno en la variable número 3. Bien, Sí, entonces acá me daría 70 como resultado. mm, Bien, sí, buenísimo. Lo mismo pasa con la división, con la multiplicación, con la división entera. Por ejemplo, con la división entera, almaceno en la variable número 1 el resultado entero eh, con número 2. te tendría que dar 20. Y lo cual, claro, no, tendría que dar 2. No, perdón. Entonces acá
me da entero 2. Ahora, ¿qué pasaría si yo esto lo pongo barra, que sería división, pero me da entero, me da flotante, lo divido con el número Te tendría que dar 2.0. 2.0. ¿Bien? Sí, Ahora, y fíjate que todo yo estoy hablando en el número 1, o sea, eso se está almacenando en nuevo. No se almacena en suma, ni una variable suma, una variable recta o división. solo la variable En es la, la... claro, en la número 1, solo en la número 2. Porque si yo imprimo la número 2, sigue con el mismo valor, no cambia nada. Él siempre sigue con el mismo, o con 20. Ujú. Bueno, lo mismo pasa con la multiplicación. Entonces, acá pongo el número 1, que me va a dar ahí 800, eh, y se almacena el número 2. Bien, Sí, buenísimo. Eh, Ahora, bueno, vemos condicionales. Hay condicionales. ¿Quedó alguna duda de lo anterior? no, esa es ¿Querés que veamos? Bueno, es más o menos es como todo, es un poco de práctica de hacer operaciones, cosas y sale. como matemática. Eh, Práctica, práctica, práctica. claro. eh, Bueno, los condicionales eh, que vamos a tener son eh, el if y else. Bien, en este caso, por ejemplo, if acá tendría que haber una condición que pase y si esa se cumple, ejecuta el código de arroba. Eh, por ejemplo, eh, pongamos que la condición sea true, o sea, hablamos de un booleano, Ujú. se ejecuta, ahora digo la condición es falsa, una vez que se ejecute. Acá se lo else, si la condición era falsa, ahora la condición es verdadera. ¿Lo ves? Sí, O como la condición es cero. Se transforma en un valor. Eh, y acá podría poner de... ¿y qué sería eso de false y true? Eso No, ahí lo que le estaba poniendo era un ejemplo con booleanos, pero mejor sí, lo hacemos así. Lo que, lo que, lo que pasa es que pongo una condición de tipo true y lo que tiene que hacer el if es ver si esa condición se cumple, ejecuta lo que está dentro de ese if. Bien. sí, Si esa condición no se cumple, ejecuto el else. Bien. Que es esta otra. Yo acá le estoy pasando que la condición es true, o sea que se cumple, porque es verdadera. Entonces, cuando vea if true, lo que está diciendo es se cumple. Entonces, si se cumple esto de acá, se cumple esto, como se está cumpliendo, se ejecuta esto. Entonces, el valor que me va a mostrar la condición es 10. Hay que comentar arriba. El valor que me está mostrando acá la condición es 10. ¿Lo ves? sí. Acá. ¿Por qué? Porque se ejecutó esto de arriba. Y Mientras que si yo acá le hubiera puesto false, yo le hubiera puesto false. Eh, el que no se va a la variable está. o sea, y el false y el true igual, ¿qué serían, digamos? O sea, false El de false y la... el true son booleanos. Sí, Son booleanos. Son tifos, serían valores
del tipo de datos booleano. Eh, y son como, es como ceros y uno, ¿entendés? Es como código binario. Lo que te permite es decir, el if siempre busca que la condición que esté adentro, entre paréntesis, que a veces no se lo pone entre paréntesis, que lo que esté después del if sea verdadero. Sí. Entonces, esto tiene que ser verdadero. Ya te voy a explicar por otro ejemplo también para que lo entiendan entonces. En este caso, yo acá puse falso, esa condición es falsa. Directamente lo clavo así, es falso. Entonces la condición es falsa. Como no es verdadera, no es falsa, el if no entra, porque el if dice, no, esta condición no es verdadera, entonces no ejecuto este código. Y en cambio, el else agarra todo lo que no se ejecuta arriba, lo que no cumple con la condición de if. Entonces, pego en el else y sobreescribo condición con el valor 0. Entonces, al sobreescribir la condición con el valor 0, lo imprimo acá y lo que tiene que aparecer como resultado es el valor 0. Mm, Bien. En Sí. cambio, si acá tengo un true, esto entra en el if. If true se ejecuta porque es verdadero y entra en este código y ejecuta este código. Entonces, ahora como me aparece es 10. Bien. Sí. Vamos, otro ejemplo. Voy a sacar función. Ahora digo 0 menor a 10. Si esto es verdadero, entra en el if. Si esto no es verdadero, no entra en el if. Entra, va al else, directamente al discard. Esto es verdadero, por lo tanto, condición va a tener el valor de 10 y le va a imprimir 10. Y si no, si esto fuera falso, como yo digo, por ejemplo, 0 mayor a 10, que esto es falso. El if no lo ejecuta porque es falso. La condición que está dentro, esta de acá, es falsa. No se ejecuta porque 0 no es mayor que 10. Entonces, como no es verdadera esta condición, directamente no se ejecuta el if y pasa al else. Entonces, la condición toma el valor de 0. Por eso lo que se imprime es 0. ¿Lo ves? Sí. Buenísimo. Eh, bueno, y hay otras intermedias que se llaman ENIF, que lo que pasa es, por ejemplo, si yo digo, pongo valor 10, ahora digo if valor es igual a 10, ¿Por qué doble igual? porque es ya te lo explico, es un comparativo. O sea, yo lo que hago acá es comparar. Digo, este valor es igual a este valor, es una condición. Yo digo, este valor es igual a este valor, si me dice sí, es verdadero, el if te ejecuta y entra en el código. Si no se cumple, si no son iguales, se va a lo de abajo, va para abajo, Ujú. el punto de explorar. Entonces, en el if, lo que yo hago es decir, y el if es como otro if, después de que no se cumplió la primera condición, en el caso de que no sea, de que el valor no sea igual a 10, pasa para abajo, porque no se cumplió esta condición, es falso, entonces el if no lo ejecuta. Entonces paso directamente a la abajo, al if. Y ahora pregunto, el if, valor es mayor a 5, es mayor a 0, digo, es positivo. Y ahora, si no se cumple que el valor es igual a 10, si no se cumple que el valor es igual a 10, o que el valor es mayor a 0, como en este caso que le pusimos el if, entonces, evidentemente tiene que ser un negativo. Bien, Ujú. porque acá yo que estoy haciendo, estoy corroborando que se cumplan estas condiciones.
La primera eh, es que pongo valor igual a 10. Acá comparo, si el valor es igual a 10, entonces imprimirme es igual a 10, efectivamente, porque esto es verdadero. En caso de no solo verdadero, voy al elif. El elif lo que hace es corroborar otra condición. En este caso digo, bueno, valor y es mayor a 0, entonces ejecuta este pedazo de... Ah, o sea, Entonces, si valor es mayor a 0, me decís es positivo. Ahora, si no se ejecutó ni el if, porque no he roto la condición, porque este es falso, con este que sea falso, tampoco se ejecutó el porque esta condición tampoco es verdadera, entonces entra en el descarte, que es el else. Entonces, por descarte ya vimos que no es 10, ya vimos que no es mayor que 0, por lo tanto lo que queda es que sea negativo. sí. Bien, Ajá. entonces, si ejecuta el código ahora, le dice que es igual a 10. Y si el valor le cambiamos, por ejemplo, a un mayor a 0, te vamos a Ponete. quedar En este caso, ¿qué pasaría? ¿En cuál se ejecutaría? en el elif. Muy bien. Porque acá yo lo que estoy haciendo, que es, a ver si se me va, ahí está. Lo que yo estoy haciendo en este caso es poner valor 1. No entra en el primer if porque valor no es igual a 10. Entonces pasa al segundo, pasa el if y pregunta, ¿valor es mayor a 0? En este caso sí, contesto 1. Entonces entra directamente ahí. Y ahí se corta. No sigue yendo para abajo. Se corta ahí directamente. Y imprime que es positivo. Ahí termina el programa. ¿Ves? Bien. Ahora, si yo le pusiera -200, va a entrar en el if, va a preguntar, ¿el valor que yo ingresé es igual a 10? No. Entonces no se cumple esta condición, paso para abajo. ¿El valor es mayor a 0? No, es -200, entonces Ujú. paso para abajo. Entonces, por descarte, el edge no tiene ninguna condición, pero por descarte sabemos que es negativo, porque no se cumplió que sea igual a 0 y tampoco se cumplió que sea mayor a 0. Que sea igual a 10 y tampoco se cumple que sea mayor a 0. Por lo tanto, no es ni 10, no es positivo, tiene que ser negativo. Bien. Bien. Sí. Bueno, O sea, estos eh, fun- funcionarían, digamos, como para, o sea, si el valor que indica no es como para darle qué es o para ver qué tipo de valor es con el que está actuando. bueno, ¿cómo se dice? En elementos de comparación, vos tenés el igual, que compara si dos elementos son iguales. Este, que es el diferente, compara si dos elementos son diferentes. Bien. Si lo son, devuelve true. Bien. Y este si lo son, devuelve true también. Eh, Después, como otro, tenés también el que ya te voy a mostrar, que el AND y el OR. Que AND lo que dice, tengo la condición 1, AND tengo la condición 2. Si condición 1 es igual a true y la condición 2 es igual a true, entonces el resultado es true, es verdadero. En cambio, si existe también el OR, no son comparadores lógicos, no tienen otra definición diferente a lo que en lógica. Si la condición 1 es true o si la condición 2
esto, entonces esto. Si ninguna de las dos son true, si no hay ninguna de las dos son verdaderas, entonces es falso. ¿Bien? Bien. Eso es lo que me está diciendo el AND y el OR. Y estas también. Entonces, haciendo un código rápido, puedo, por ejemplo, hablar con inputs. Nombre version nombre 1. Puede ser una calculadora, por ejemplo. Dado. Y acá puedo decir, si con nombre 1 es diferente a nombre 2, entonces los nombres son diferentes. Bien, Sí, entonces introduzco los nombres, por ejemplo, Nacho. Bien, los nombres son diferentes, ¿lo ves? sí. Porque en sí las cadenas de texto son diferentes. En cambio, si yo acá voy a poner un else, Google Café, con nombres son iguales, voy a dejar acá, y pongo Nacho, Nacho, los nombres son iguales, porque las cadenas de texto son iguales. ¿Ya? Bien. Entonces, no entro acá porque no son diferentes los dos inputs que puse, entonces no son diferentes, son iguales. Entra en el else, toma el cat. ¿Ven? Ahora, si yo pongo acá y acá pongo los nombres son iguales, y ahí pongo los son diferentes. Entonces pongo Nacho, entonces por ahí me sale que son diferentes, esto es más seis. Entonces ahí me va a decir que son iguales porque entró acá arriba. Porque se Bien. pidió que el nombre 1 sea igual al nombre 2. Eso es lo único que hace que este comparativo de acá, que es con este operador. No es que yo le estoy asignando al nombre 1 el valor de nombre 2, porque eso se haría con esto y eso está mal. Es que yo estoy comparando el valor del nombre 1 con el valor del nombre 2. Ah, Son efectivos iguales, me dice los nombres son iguales. Si no, va al de abajo y me dice los nombres son diferentes porque efectivamente no son iguales. ¿Bien? ujú. ¿Cuál? Y después vamos a ir con buques. Bueno, para bucles tenemos for y tenemos while en, en Python. Lo que hace for es iterar en una cantidad finita de elementos. A eso te voy a introducir lo que es una lista. Así rápido, igual hay una clase de lista, que es justamente un arreglo, o sea, es una lista. eh, Lleva entre corchetes y es básicamente una colección de elementos. O poner de nombres, por ejemplo, no sé, a mí, nomás, sí. Entonces puedo coleccionar nombres, que son cadenas de texto en este caso, y puedo entrar indexando, bien, ya yendo a la posición que necesito. En este caso, vos sabés que, por lo menos en programación o mayoría de sistemas informáticos, se empieza a enumerar desde el cero. Entonces, en las posiciones de esta lista van a ser 0, 1 y 2. Bien. Sí. O sea, Benjamín, ¿en qué posición estaría? El Benjamín estaría en la posición 1. No sé. No. O sea, se comienza a enumerar desde la posición 0. cero. 0. Claro, Benjamín está en el inicio, está en la posición 0. Entonces, yo para imprimir a Benjamín por consola necesito entrar en la posición 0. Entonces, pone lista entre objetos en la posición 0. Ay, yo,
Entonces, yendo a la posición 0, me tira 20 a mí. Si voy a la posición 1, me va a tirar más. Si voy a la posición 2, no tira un 0. Bien, Bien. eso es una lista. Puedo coleccionar el texto, puedo información número, familiar, 3. Me llega el booleano, me llega el número. Bien. Sí. Eh, Carlos, después vamos a tener más que hacer eso, pero está así como para introducir con el spoiler, ¿va? Sí. Bien. ¿Quieres decir algo? No, he dicho, Ah. Ah, entonces con el por, lo que te permite es iterar sobre esa lista, es lo más, que ahí lo más útil del por, tiene muchas utilidades, eh, que te actúa mucho con eso. Por ejemplo, también si quieres inspirar por una secuencia de números. En este caso, hay dos formas muy conocidas que van a ser en body in range, o sea, en el rango se dice in range, en el rango de cierto número. Acá lo que hace un range es dividir entre un intervalo. En este caso, agarra el primer elemento que le estás poniendo acá, pero no agarra el último. Yo imprimo lo que estoy haciendo es ir desde el 1, que es el inclusive el que agarra el inicio, pero no agarra el 20, llega al 19, llega hasta ya el anteúltimo. ¿Sí? Sí, me estoy perdiendo ahí. Va desde 1, va desde 1, va desde el inicio 1 hasta el 19. Es para contar. Es para contar, sí. Y el I, tengo que poner el I o no. ¿Cómo? O sea, me perdí ahí. O sea, lo que hace es, el range es plantear justamente un rango, desde aquí hasta aquí, en este caso por números. Puede ser con Bien. letras. No, por números. Eh, Podés hacerlo con el tamaño de una lista también, que ya lo vamos a ver. Pero acá lo vas a hacer desde el 1 hasta el 20, y lo que hace el range es agarrar el inicio 1 y va hasta el 20 menos punto. Ya sería el 19. ¿Por qué? Agarra el último que le pongas acá no lo agarra. ¿Por qué? O 10 y hasta el 9. Porque es así está implementado con la función. O sea, si acá yo puse 28, llega hasta el 27. Si todo tenía, pues llega hasta el 499. Sí, Pero siempre agarra el del inicio, el 1. Ajá. Bien, esa es una utilidad que tiene de poder hacer un rango así. La litera en estos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. También puedes, por ejemplo, sacar los pares. Por ejemplo, aquí, y módulo 2 es igual a 0, puedo imprimir ese i, o sea, ese valor que estoy viendo. Y esto me daría los pares. 2, 4, 6, 8. Lo que hago con esta función es decir, que el módulo, y eso es el módulo, o sea, justamente el módulo que queda el resto de la división entre el número i 2 es igual a 0, quiere decir que es exacto, o sea, quiere decir que es un par. Por lo tanto, el primo. Y de esa forma obtengo los pares. Bien. Bien, Sí. Sí. bien. Y también puedo sacar los pares de otra forma, obteniendo, le paso un tercer parámetro al range, que es justamente los pasos que yo, de acá yo pongo uno, me va a ir desde, eh, me va a ir desde el 1 hasta el 10, que no lo agarra, que era hasta el 9, y va a ir de paso a paso, de uno en uno. ¿Me entendéis? Ujú. O sea, va a ir del 1 y va a ir al siguiente.
O sea, por defecto siempre es 1 acá, el range. Si yo no le pongo nada, ya como estaba antes, es 1. Pero acá yo le pongo 1 para que se pueda ver, pero acá va de paso de 1 en 1. O sea, va a ir de 1, va a ir al 2, va a ir al 3, 4, 5, 6, Ah, 7, 8, 9. es para indicar. No, ahí está. Claro. Acá si en cambio yo le pongo 2, Vale, par, va a par. ir, claro, va a ir haciendo saltando de a 2. ¿Me entendés? Sí, Va a arrancar el 1 y va a saltar de a 2. Entonces esa es otra forma, eh, nada, de poder iterar el range. Bien, sí. buenísimo. Fíjate que si yo voy del 2 y de ahí salto de paso de 2 en 2, obtengo también otra forma de obtener los pares. ¿Lo ves? Ujú. O sea, llego al 2 y de ahí voy avanzando de 2 en 2. Esos son también los pares, hasta el 10, en realidad hasta el 9. Eh, bien, entonces esa es su trampa. Después, ahora ya aplicado a lista, voy a tener una lista, por ejemplo, números, y voy a querer iterar sobre esta lista. Pues, sí, en el rango hasta leer lista. Lo que hace esto es, mira, si yo lo pongo así, lo que va a hacer es entregarme las posiciones de la lista. Len lo que hace es darme la cantidad de elementos que tengo en esa lista. Bien, ¿Lo ves? sí. O sea, me da el tamaño. Bien, en este caso el tamaño de cuánto va a ser. De, Yo tengo esta lista de 4 elementos. ¿Cuánto va a ser el tamaño? de 3, 4. No, 4 4, elementos. pack. O sea, voy a tener, el tamaño va a ser el primer elemento, segundo elemento, tercero y 4. Ese es el tamaño que tiene la lista. Es la low to put. Bien. Ahora, las posiciones comienzan en 0 y va 0, 1, 2 y Sí. 3. Eso sí, pero esa es la posición. Son un Quiero posición. largo va primer elemento, segundo elemento, tercero y cuarto elemento. Entonces tengo un cuarto elemento largo 4. ¿Qué voy a hacer acá? Esto lo que me permite es ir desde la posición 0 hasta donde termine la posición de lista. Esto por defecto range, como es a la posición 0. Entonces, este último de acá no lo agarra. Es de lista. Entonces, si yo en lista tengo el número 4, porque es el largo de la lista, va a llegar hasta el 3. Acordate que no agarra el último. Ujú. Se agarra hasta el anterior. Entonces agarra hasta el 3, que es justamente las posiciones de la lista 0, 1, 2 y 3. Como el rey comienza en 0 y llega hasta aquí, ¿no? Inclusive hasta ahí, si no hasta el anterior, llega hasta 3, 0, 1, 2, 3. O sea, coincide esto con las posiciones de la lista 0, 1, 2 y 3. Entonces lo Bien. que tengo acá, justamente lo que salió acá, 0, 1, 2 y 3. Bien. Sí. O sea, el en lista lo que hace es devolverme el largo de la lista, en este caso 4, pero habíamos dicho que el range por defecto lo que hace es ir desde 0 hasta 3 hasta infinito. menos punto. No lo agarre, pero hasta el menos, hasta ese menos 1, hasta la anterior. Entonces lo que hace es desde 0, en este caso, hasta 3. Y el len de lista en 4, le saco 1 que llega hasta el anterior, va a ser 3, pues le va a ir desde el 0 hasta 3. Entonces ahí imprimo los valores. ¿Qué me permite esto? Poder inscribir los elementos de la lista haciendo lista y. Es decir, yo acá voy a tener la lista y lo que voy a poder hacer es, voy a pasarle las posiciones con i y me va a ir iterando, me va a ir devolviendo los valores que tengo en la lista. Ah, ¿Bien? sí.
porque yo estoy entrando a la posición. O sea, en la lista, fíjate, el i en el primer valor va a ser 0. Este va a ser 0. Sí, Se va a ir 0. Me entrega el primer valor, 10. Después va a ir al segundo. que sería 1, 20. Perdón, va a ir al primero, va a ser 1. Entonces va a entrar en lista corchete 1. Me va a entrar en la posición 1, que es 20, me devuelve el valor 20. Y así sucesivamente hasta ir a i igual 3. Entonces entra en lista corchete 3 y lo que me devuelve es el valor en la posición número 3, que es 40. Entonces el último valor que obtengo es el 40. ¿Bien? Ajá. Bien. Y después tengo otra que es por y directamente en lista. Déjame complementar más. Lo que hace esto es devolver efectivamente comentar eso acá. Perdón, tengo que leer. Lo que hace esto es simplemente, o sea, de forma más sencilla, me devuelve directamente los valores. Para no estar poniendo todo. Esto es más fácil. O sea, directamente el range no hace parte del range, lo que hace es me devuelve las posiciones, mientras que el int, fíjate que me queda ahí nada más, lo que hace es devolverme dos valores. Entonces acá puedo decir, para todos los valores mayores a 10, imprimirme los menores a los últimos. Entonces, acá voy a decir i mayor a 10, imprimir los 5, y fíjate cuál no va a estar, el 10. Sí. ¿Por qué? Porque directamente lo salteé diciendo para todos los mayores a 10 que estén en la lista. Como el 10 está en la lista, pero no es mayor a 10, el 10 es igual a 10, entonces me va a incluir el 20, el 30 y el 40, y me va a saltear el 10. Después existe otro método en for que va a ser el for y enumeré en lista. Esto me va a devolver lo que hace el enumerate, y yo le paso la lista, es me devuelve dos valores del que estás acá. Que te fijas acá, me devuelve el valor index, que es la posición, por eso index, y me devuelve el valor value. Entonces directamente puedo imprimir el index con el value. Y te indica, digamos, el número y dónde está. Exactamente. 0, posición 0, me devuelve el valor de la lista 10. Posición 1 me devuelve 20, posición 2 me devuelve 30, posición 3 me devuelve 40. Eso es lo que hace un array. Es bastante útil porque también te permite darte la posición y el valor. Y ahora vamos con el while. El while lo que hace es es un bucle que puede seguir infinitamente. O sea, es muy peligroso en ese sentido porque puede darte bloqueo implícito que hace que consuma recursos de la computadora y se traba, empieza a andar lento, pero está haciendo muchas operaciones todo el tiempo. Esto, por ejemplo, es un while true, se ejecuta indiferentemente que cualquier cosa que pase en el resto del programa no le importa, o sea, ejecuta eso. ¿Por qué? Porque está diciendo que la condición es verdadera, siempre, independientemente de lo que pase. Entonces, el while lo que hace es, mientras la condición sea verdadera, se ejecuta. Por ejemplo, si el número es 10, digo, while sea mayor a 0, entonces ejecutamos lo siguiente. Se puede decir conjunto menos 10, menos igual. Menos igual 1. ¿Y acá qué estoy haciendo con el menos igual 1? Si el número
A ver, si el número es igual a 1, tendría que ser, digamos, el número. Claro, algo que estoy haciendo es restarle 1. O sea, esta operación, ¿te acordás? Ah, no he visto la resta. Que Ahí está, almacena, claro, que almacena ahí está, sí. que almacena en la primera iteración, por ejemplo. En La la, primera vez que se ejecuta el código, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con un se resta, y daría 9. Se resta 1. 1? Se resta 1 y se guarda en la misma variable número. Sí, No es que le estoy dando una variable recta ni nada, porque se guarda en la misma. Entonces, siempre que el número sea positivo, le vas a restar 1, es lo que estoy diciendo. Y bien. después le incrementa el valor. Con esto no debería pasar ningún bucle de infinito, porque lo que estoy haciendo es básicamente eh, iteras por un número finito iterar un número finito de veces. O sea, hasta que Y se convierta en 0, Sí. hasta que sea mayor a 0, Ah, hasta que siga siendo mayor a 0. entonces va a poner a restar hasta que llegue a 0. Claro, fíjate qué pasó acá. Fíjate qué pasó. Vino desde el 9, porque le restó, y entró en el bucle, dijo, acá el número es 10. Y lo que dice el while es, mientras número sea mayor a 0, hace esto. En este caso, dijimos, restarle 1 y después imprimir el valor. Entonces, la primera iteración, lo que va a pasar eh, es que entra en 10 es mayor a 0, sí se pone bueno ejecuto el while, pues ahí detrás, desde debajo. Bueno, ahora ese número, esta misma variable, restale 1 y guardarlo en la misma variable misma. Y después imprimir el valor. Entonces, eso de forma, eh, de forma secuencial va disminuyendo 1 hasta llegar al número 0. Porque ya cuando llega a 0, es decir, cuando el número es 1 mayor a 0, es verdadero, entra en el igual. Entonces acá dice número menos igual 1. O sea, el 1 le resta 1. Número se transforma en 0. Imprime el número 0, que es lo último que tenemos por acá abajo. Y después de imprimir el número 0, lo que pasa acá es que me dice el número C, que es 0, mayor a 0, no es verdad. Mm, Entonces ahí eso sale del ciclo y esto deja de ejecutarse. ¿Bien? sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos con los ejercicios como para que terminemos de entender. Bueno, eh, ¿quieres intentar hacerlos o querés que lo vamos viendo o sea, si querés después compartirme y ver cómo lo haces o querés que lo haga yo y van haciendo? Hacé un par si queréis, después los hago yo. Perfecto. Bueno, eh, bueno, lo podés hacer. Por ahí este está bueno porque tiene otra cosa nueva que podemos verla. En este caso, dice implementar un código que verifique si el input introducido es un booleano. Bueno, entonces parto de una variable que voy a decir que sea un input y que voy a introducir un valor. Introduce un valor. ¿Y cómo verifico en este caso si es booleano? Bueno, fácil. Muy Digo, bien. y la variable lower, ¿qué hace este lower? Ah, te lo estoy así acá. Es un método de string que lo que permite es hacer todo a minúscula. Por ejemplo, tengo una variable que sea Nacho y después en string digo variable
lo que hace es simplemente mandarlo a minúscula. Bien. Sí. Entonces, voy a ejecutarlo. Voy a poner por ahí. Y ves que me devuelve Nacho, pero en minúscula. Fíjate que yo le escribí en mayúscula y me lo devolvió en minúscula. Es lo único que hace Lower. Mm, Bien. sí. La variable .lower lo que hace es un método, es una función que lo que yo le pase como string, sí o sí tiene que ser string, pero devuelve en minúscula. Entonces, en este caso, para hacer ese punto, voy a necesitar eso. Entonces voy a decir, almacenar el resultado del input en una variable, entonces vamos a introducir un valor que yo no sé si es booleano o no. Introdujo un valor y ahora voy a decir que la variable lower es igual a true. Ya estoy comparando, es igual a true por la variable lower es igual a false. Entonces, evidentemente es un booleano. Print es un valor booleano. Es print, no es un valor booleano. ¿Lo ves? Sí. Yo acá usé varias cosas. Usé el comparador lógico, otro comparador lógico, utilicé el OR, también comparador lógico. Acá lo que yo digo, si la variable que yo puse acá, pasado a minúscula, es igual a true, o la variable .lower pasado a minúscula es igual a false, igual, este parámetros son iguales. Si una de estas dos es verdadera, o si A es verdadero, o si B es verdadero, me ejecuta, o si las dos van discutiendo, en este caso no puede ser, pero tengo por la cara de verdad, el O también se cumple. En este caso, si una u otra que yo introduzca acá en la terminal es verdadero, entonces es un valor booleano. Tiene que cumplir que sea igual a true o que sea igual a false. Bien. Sí. Y si no se cumple eso, directamente no es un valor booleano. Entonces lo probemos, introduzco un valor por ejemplo un número, y ahí directamente me dice que no es un valor booleano, y siempre un número acá, que por ejemplo true, me dice que es un valor booleano. O si pongo el truco más estructurado, me dice que es un valor booleano, o que sea falso. Ya, casi a grande pago se puede hacer el ejercicio. Bien, Sí, sí. bien. Ejercicios de, Tenés que ponerle pasa antes de hacer ejercicio. dale, tranqui. Cualquier cosa me pedí. Bueno, en este hagamos este y este, porque este tiene, los últimos generalmente se tienen algo nuevo. Entonces te los hago como para que te termine de explicar Mm. y de ahí está. Bueno, este es pedir un número y determinar si es positivo o negativo. Te pido un número, Eso sería con el if, con el else, ¿o no? También. claro, more, introduce un número y lo que hago acá es decir, si el número es mayor a 0, entonces print Es positivo. es positivo. Muy bien. Eh, el número es igual a 0, que por ahí lo hubiéramos puesto arriba, es igual a 0. Bien. Y lo que hace es decir ya directamente que es negativo, porque si no es igual a 0 y tampoco es mayor a 0, es negativo, el único que queda. Selecto a tener todo.
Bien, y te puso ahora esto. Y fíjate que voy a poner el número 20 y eh, perdón. Bueno, acá tuvimos el problema de que olvidamos de poner el link. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto, acordate qué pasaba acá. ¿Por qué me quedó el error? ¿Podés ver? No. O sea, lo que pasaba acá era que yo tenía el problema de que esto que me devolvía una cadena de texto. O sea, el valor que yo introducía por consola me devolvió una cadena de texto, un STR. ¿Sí? Eh, Y yo lo que ah, estoy haciendo acá es comparando un string, o sea, lo que hacía antes de poner el link acá, estaba ah, haciendo acá, era directamente comparar un valor string tipo una cadena de texto, inclusive si fuera un número. O sea, podría ser el 10 pero entre comillas, y el string de una cadena de texto. tengo que aclarar que es Puede un decir, int. claro, y lo que decía era, es mayor a cero. Entonces, el lenguaje no tiene esa capacidad de transmitirlo automáticamente, transformarlo automáticamente entero, entonces sí o sí necesito castearlo o necesito formarlo Con el para int. hacerlo un entero. Entonces, ahora de esta forma sí puedo ejecutar, si pongo 10 y ahí directamente me tira que es positivo. Ahora, si yo ponía que era cero, esto me tiraba que era igual a cero. Si yo pongo que esto es menos 12, me tira que Sí, será tilde. Bueno, esto de implementar un switch, un switch es básicamente en muchos lenguajes de programación está, si bien en Python no, eh, o sea, para que te dé una idea, era algo así. Vos tenés un switch, te cumple una condición, y si esa condición que cae en alguno de los casos, ejecutó el código de adentro. Esto se encuentra en muchos lenguajes de programación. Es decir, planteo una condición, en este caso se cumple. Si cae en el caso cero, se ejecuta lo que hay en el caso cero. Si cae en el caso uno, se ejecuta lo que hay en el caso uno. ¿Bien? sí. Es como el condicional. ¿Bien? Porque se tiene que cumplir algo y, y después analiza el valor de ese algo para determinar qué te devuelve. Entonces ahora implementamos eso. Para eso voy a necesitar, en este caso, plantear un switch. O sea, esto es una implementación de algo propio del code de lenguaje, pero se puede entenderlo así. Lo que te muestro acá es un diccionario. Esto de acá, entre llaves, es un diccionario. Un diccionario, que después lo vamos a ver bien, es también una forma de coleccionar elementos, pero en este caso elementos que tienen una clave y tienen un valor. Eh, es decir, lo que se guarda es clave o valor. Por ejemplo, yo le pongo 1 que es igual a hola, coma, 2 es igual a chao. Entonces directamente acá que puedo entrar al switch, hacer string y poner switch. Y acá no se pone así como la iteración con lista, el número acá en la posición. O sea, en realidad sí se puede, pero también se utiliza que. Entonces vos obtenés el valor que hay en, en esa key. En este caso acá yo pongo una key, pongo el 1. Lo que me va a devolver es el valor de ese 1. O sea, no el valor de ese 1, sino el valor de esa key. Bien.
Fíjate que me devolvió hola, Hola. ¿no? Sí. Hola. Con el método get, lo que pasa es que yo le pongo acá una clave y me devuelve un valor. El valor de esa clave. Yo acá le puse una clave, 1. El valor es hola. Entonces, si yo hago punto get 1, me devuelve el valor de esa clave. Yo acá la clave podría haberse llamado Pepito y dentro de get podría haber puesto Pepito. Entonces eso me devuelve el mismo hola. ¿O ves? Sí. Claves, así como los valores pueden ser Ah, cualquier tipo. ya. Entonces eso es lo que me permite el diccionario. En este caso, para el switch lo que voy a hacer es, o para implementar este switch es utilizar funciones que también lo vamos a ver más adelante en las funciones, pero hacia grandes rangos puede definir una función como con la palabra definida def y poner el nombre de la función. En este caso, función. De esta forma se define una función. Lo que retorna esa función es si el certificado de aplicar esa función. En este caso va a ser un texto. Selecciona la función. Vamos a poner opción 2. Y así. ¿Bien? Ujú. Y dentro de este switch, en vez de almacenar yo cadenas de texto, almaceno funciones. Voy a almacenar la función 1, almaceno la función 2 y almaceno la función 3. Y ahora lo que yo voy a hacer es elegir, pedir al usuario que elija una opción. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo le pido al usuario por consola que Input. algo? Muy bien. Entonces, la opción va a ser primero pasarlo entero y después pedir por input. Que activa la contraseña. Claro, una contraseña, una opción o una clave, pero pedir entonces una clave. Okay. Esto se llama clave y esto es el valor. Clave o valor. Entonces pongo in adentro de la opción, dentro del input, y como ve, lo que voy a obtener es la opción. O sea, quiero que me devuelva la opción. Ahora, acá hay una opción dentro del get que te permite devolver algo que no esté dentro de esa opción. Ese lambda o esta opción que se llama lambda, lo que te permite eh, básicamente, si no se encuentra esa clave que vos estás poniendo, directamente te entrega algo por defecto, que es opción inválida. Bien. Y acá, si vos le pones esto, lo que te va a devolver es directamente, porque me voy a poner algo que no está ahí, ninguna clave, no existe. La pongo, me tira la opción inválida del lambda. Ahora, si yo esto pongo una opción válida, por ejemplo, el 1, Te dice seleccionase la opción a 1. ver, bueno, está funcionando con la. Clara que está. Ahí está, ahí se cargó. Claro, lo que pasa es que en este caso, porque tengo uno, ahí está, no sé por qué se ve grabado, no lo había guardado. Fíjate que yo estoy seleccionando la opción que quiero, la opción 1 en este caso, ya sé que Sí. acá está seleccionado, pero me está devolviendo una función, una clase o un elemento función, que es lo que yo pasé acá. Bien. O sea, lo que yo tengo acá como valor es justamente esta función. Pero eh, lo que, lo que necesito no es esa función, necesito el valor que retorna esa función. Entonces, para hacer eso,
tengo que agregarle acá que esto sea función. Es decir, lo que permite hacer esto es que me retorne el valor que tengo acá. ¿Bien? Es Sí. decir, ahora yo no me va a retornar esa cosa, no me va a devolver esto, sino que me va a devolver el valor. Bien, esto acá. Que era lo que quería. Por eso. Bueno, y de esa forma está incrementado el switch ahí. Y bueno, para hacer el último, vamos a hacer este con el while. Sí, vamos a ver. Con el bucle. Acá lo que podemos hacer es decir, número a lo mismo, entero, y vamos a hacer el mismo. Y sería introduce un número, que no, introduce un número, y vamos a poner 0 WhatsApp. Entonces, acá lo que voy a hacer es while el número sea diferente de 0. Voy a ejecutar qué cosa, voy a volver a pedir. Bien, Sí. y ahí voy a poder pedir de vuelta lo mismo, 0 para salir. Y lo que estoy haciendo es hacer un bucle otra vez mientras siempre sea diferente de 0. Entonces acá voy a hacer un acumulador, que es una variable que voy a ir guardando las puntos. Entonces, y es diferente de 0. Al acumulador le guardo el valor del número. Bien, Ujú. y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué pasa acá? Lo que está pasando es que yo tengo un número, le pido que me ingrese un número justamente, y eso lo castea a un entero, lo transforma en un entero. Acá tengo una variable acumulador, la cual yo voy a ir guardando la suma, porque acá fíjate que me pide la suma total. Voy a ir guardando la suma, y mientras ese número sea diferente de 0, porque acá es hasta que se escriba 0, lo que va a pasar es que el acumulador va a ser que, ¿qué va a pasar en el acumulador? Se va a hacer un bucle. Por este más igual, va a Con esto guardar no va a guardar. el valor, Lo va a ir guarda, sumándolo. lo guarda en la variable. Muy bien. Entonces, y después, es muy importante, vuelva a preguntar, porque necesito otra vez el número. Pregunta, o sea, acá lo que hace esto es actualizar la variable número y vuelve a entrar en el while y pregunta, este nuevo número que introduciste al final de mi while es diferente de 0. Si lo es, vuelve a entrar en while. Si no, por. Entonces es muy importante que que Q también se corra. Y otro parecido es sumar todos los números de una lista. Son los por ejemplo, tengo una lista y hace lo mismo. Tengo una variable acumulador y digo for i y lista, y simplemente digo acumulador más igual i. Y ahora inteo el acumulador. Así haciéndolo rápido, eh, más que son en range, pues hacerlo así. Y ahí sería. Bien, y ahora tenemos el introduce cuando digo no eso con el 10, me tendría que dar 30 o 0 y me da 30. Fíjate que acá la forma dio 60. Sí. Este por de acá, 10 más 20 más 30, tengo 60. Bien, o sea, funciona esto allá. Así que bueno, eso es más o menos un ejercicio hecho. Y ahí les subo a GitHub para que lo vean. ¿A dónde? A GitHub. O es para pasarte el, digamos, los archivos. Bien. ¿O querés que te lo pase? No. A GitHub.
Pasame el link, eso sí. Ahí te paso yo también el video que grabo.